Bueno, vamos a hablar hoy sobre el sintagma, el concepto de sintagma y dentro de ellos, ese gran concepto, vamos a hablar del sintagma nominal, y alguna mención al sintagma preposicional. Pero más que nada me interesa que les quede claro de qué hablamos cuando hablamos de sintagma, entendiendo el sintagma como uno de los constituyentes de la oración o de otros sintagmas mayores. El estudio del sintagma o de los sintagmas se ubica en el plano de análisis de la lengua que conocemos como sintaxis, cuando estamos estudiando la sintaxis de nuestra lengua, y concretamente desde un enfoque de la gramática oracional, en la que vimos que en realidad el sintagma es una de las unidades de análisis. El sintagma como unidad de análisis de la gramática oracional es una unidad de análisis media porque vimos que las unidades de análisis son la unidad máxima es la oración y la oración desde que comienza hasta el final, dentro de ella se analiza los constituyentes mediante un método que conocemos como el análisis de los constituyentes inmediatos y fuera de ella nada porque ese es el límite de estudio de la gramática oracional, y luego tenemos las unidades medias, que son los sintagmas, y por último las unidades mínimas de análisis, que son las palabras. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sintagma? Y esto es un poquito lo que quiero mencionar en esta oportunidad. La definición de sintagma, tomada de la gramática de Di Tullio y Malcuori para maestros y profesores del Uruguay, eh, ellas definen en su gramática los sintagmas como expansiones de una palabra, que en realidad oficia de núcleo de toda la estructura, ¿sí? Por lo tanto, la estructura misma, el propio sintagma va a tener el valor o la categoría que le da el núcleo, es decir, que le da esa palabra que selecciona el resto de los participantes de esa construcción sintáctica. Los sintagmas no funcionan de manera independiente, sino que funcionan como constituyentes de otras estructuras mayores. Y la estructura mayor de la que pueden formar parte los sintagmas es la oración. Pero a veces sucede que hay sintagmas que forman partes a su vez de otros sintagmas mayores, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Una palabra es en sí mismo un sintagma, pero en general nosotros en nuestra lengua utilizamos algunos modificadores para dar cuenta de rasgos que tienen que ver con ese término que estamos utilizando como núcleo de la estructura o sobre lo que queremos hablar, y bueno, entonces al añadirle esos modificadores, nosotros vamos expandiendo, digamos, el alcance de ese término, de ese sustantivo, en el caso del sintagma nominal, y por lo tanto estamos construyendo una unidad mayor, una construcción sintáctica mayor, ¿sí? Que la propia palabra, que el sustantivo, por ejemplo. La característica principal de los sintagmas, como les decía, es que son constituyentes de estructuras mayores, como por ejemplo la oración. Y en el caso del sintagma nominal, es un constituyente muy importante porque es el que utilizamos en la lengua española para instalar los temas, básicamente, en cualquier, ya sea en una conversación, ya sea en un texto escrito. Los temas se proponen, se presentan mediante la estructura de un sintagma nominal. De hecho, los títulos tienen la estructura de sintagmas nominales y si nosotros nos ponemos a leer cualquier texto que presente un tema, un texto expositivo o explicativo, vamos a ver que siempre la estructura que presenta el tema tiene la estructura sintáctica de sintagma nominal, ¿sí? Recordemos que el sustantivo es una categoría de palabras que básicamente nombra las entidades del mundo, tanto las entidades materiales como no materiales. Entonces nosotros construimos nuestro pensamiento en virtud de los nombres de las cosas, ¿no? Entonces, básicamente por eso es una palabra con, con mucha relevancia en nuestra lengua, ¿verdad?
Acá yo escribí algunos ejemplos de sintagmas nominales para que vieran cómo frente a una misma acción, que es la acción de comprar, ¿no? Eh, eh, Podemos referir a lo comprado de diferentes formas y como en cada uno de los casos, todos los términos que aparecen acompañando al sustantivo pan, que es lo comprado, lo que hacen es añadir un poco de información en relación a ese sustantivo, a ese nombre, a esa entidad del mundo que es el pan, y conforman junto con pan lo que se conoce como el sintagma nominal, ¿verdad? Por expansión, ¿no? O sea, porque añaden más información a ese sustantivo. Entonces, ven que, por ejemplo, compró pan, bueno, puse directamente lo comprado, que es, desde el punto de vista oracional, sabemos que eh, ese argumento exigido por el verbo comprar, alguien compra algo, ese algo se realiza en la oración como un complemento directo, entonces pan es el complemento directo de comprar, alguien compró, ¿verdad? Él compró, ella compró, Juan compró pan. Pero por otro lado puse demasiado pan, algo de pan, el pan que quedaba del día anterior. Y en todos los casos lo comprado es lo mismo, salvo que en cada una de las situaciones se añade una información a esa idea de pan, a ese sustantivo con el que se nombra esa entidad del mundo que es el pan, que nos brinda un poco más de especificación en cuanto al pan comprado, ¿no? Básicamente a lo que se compró. Y en todas esas estructuras que son sintagmas nominales, el núcleo es pan, sustantivo pan, y el resto de los componentes del sintagma son modificadores de pan, son modificadores en ese sintagma nominal, ¿sí? Y son modificadores de distinta clase, porque vemos que demasiado pan es un cuantificador, algo de pan también es un cuantificador, bueno, es un pronombre cuantificador. El pan que quedaba del día anterior, fíjese que quedaba del día anterior, está hablando de un tipo de pan en relación con los otros posibles tipos de panes o panes que haya en ese lugar y que quedaba del día anterior constituye en sí misma una oración, salvo que es una oración que está degradada, que no funciona de manera independiente porque justamente está cumpliendo dentro de la estructura sintagmática, dentro del sintagma nominal, está cumpliendo el rol de modificar el concepto de pan en ese caso. Entonces, no tiene valor como oración independiente y el hecho de que esté presentado por que ya le quita esa posibilidad de operar como una oración independiente. Es una oración conocida como oración subordinada, ¿verdad? Entonces, en todos los ejemplos tenemos el verbo comprar y tenemos el complemento directo del verbo comprar realizado con diferentes sintagmas nominales en los que el núcleo, en todos los casos, es pan. El sintagma nominal como constituyente de la oración es el único, y eso es importante saberlo, el único capacitado para operar como sujeto, es decir, como uno de los complementos exigidos por el verbo, es un complemento externo al predicado, pero que es exigido por el verbo. Y también el sintagma nominal es el único capacitado para funcionar como complemento directo o como término de preposición, en el caso de que, por ejemplo, estemos frente a un complemento indirecto o frente a un complemento de régimen. Así que el sintagma nominal, aparte de tener desde el punto de vista semántico una gran importancia porque presenta los temas, instala los temas de los cuales se va a hablar en cualquier elocución, también desde el punto de vista oracional tiene una relevancia muy importante, una relevancia sustancial, en tanto es la estructura habilitada para cumplir con estos diferentes roles, ¿verdad? Estos diferentes complementos y todos exigidos por el verbo, ¿sí? En general, bueno, en el caso del término de preposición puede estar formando parte de algún complemento circunstancial también.
Ahí puse otro ejemplo que dice, la hermana de mi amiga viajó a España en verano. Fíjense que tenemos el verbo viajar, que es un verbo monádico que solo exige la presencia del sujeto como complemento argumental, ¿verdad?, del verbo, y admite, selecciona otros modificadores que son en general complementos circunstanciales. Acá en este ejemplo tenemos como sujeto la hermana de mi amiga, eso es un sintagma nominal, la estructura es un sintagma nominal, y luego dice, viajó a España en verano. Viajó a algún lugar, complemento circunstancial de lugar, y un complemento circunstancial de tiempo en verano, a cuándo viajó. En ambos casos, tanto a España como en verano, son sintagmas preposicionales porque están regidos por una preposición. En el caso de viajo a España, por la a, preposición a, y en el caso en verano, por la preposición en. Pero España y verano por su lado son sintagmas nominales porque tienen justamente este valor sustantivo, ¿verdad? Porque tanto España como verano son nombres. España es un nombre propio y verano es un nombre común. En el primer caso, en la hermana de mi amiga, se trata del sujeto de la oración, y en los otros dos casos, como les decía, se trata de términos de preposición, a España y en verano, respectivamente. Hay otros ejemplos como para ir consolidando un poco la idea. Juana, la hija de Carmen, está cursando enfermería. Cualquiera que diga lo contrario recibirá una sanción. A los lobos les gusta la carne. Llegamos hace más de media hora al consultorio. Todos los señalados con rojo son sintagmas nominales. Sin embargo, como podemos apreciar, algunos de ellos son constituyentes de un sintagma mayor, como el ejemplo que vimos anteriormente, los dos ejemplos, que el sintagma nominal en realidad es el término de un sintagma preposicional, quiere decir que está regido por una preposición. Y acá tenemos en este sentido el caso de a los lobos y el caso de a al consultorio, que es a el consultorio, ¿verdad? Ahí en ambos casos, el sintagma nominal, el consultorio o los lobos están formando parte de un sintagma preposicional. Bueno, viendo el ejemplo anterior de a los lobos les gusta la carne, separé a los lobos justamente para que viéramos cómo este sintagma preposicional regido por la preposición a integra un sintagma nominal. Es decir, que la estructura esta construcción sintáctica está formada por la preposición, que es lo que le da el nombre al sintagma preposicional, y luego el término de preposición, que es un sintagma nominal. En este caso, el sintagma nominal es un constituyente de una construcción mayor, que es el sintagma preposicional. ¿Sí? Por otra parte, puse algunos ejemplos también de este mismo tipo, como partimos desde Carrasco a las 6, es interesante saber hasta dónde llegará. Te expliqué la tarea mediante ejemplos claros, pensé en los tiempos compartidos y sonreí. Vemos que en todos los casos yo subrayé las preposiciones que rigen los sintagmas preposicionales, que son los que están señalados con rojo, y como podemos ver, los términos de las preposiciones, de esa estructura preposicional, tienen valor sustantivo, tienen valor nominal, por lo tanto son sintagmas nominales a su vez. Entonces vemos que el sintagma nominal en estos casos está formando parte de un sintagma preposicional, ¿sí? Según la categoría de palabras que integre el núcleo del sintagma, los sintagmas se clasifican en sintagmas nominales, adjetivales, preposicionales y verbales. El sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo, el sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo, el sintagma preposicional tiene como núcleo la preposición que rige todo el sintagma, que es la que selecciona qué tipo de información puede acompañarla, ¿verdad? Y el sintagma verbal, que es el que está formado por el verbo conjugado y los argumentos
que exige realizados en la estructura oracional como complementos y sus modificadores. En este caso, el sintagma verbal es lo que coincide con el predicado, ¿verdad? Si nosotros entendemos la oración como una ecuación en la que se vincula un sujeto y un predicado. El sintagma verbal es el predicado.